bendecida jornada para todos. Lo mejor desde Sol TV, comenzando por supuesto un ciclo gracias a la generosidad de este preciosísimo canal, de su director, el señor Roberto Wallerstein, de quien se encuentra a cargo de las cámaras, nuestro amigo, así ya se lo puede decir así, Esteban, que lleva el nombre del primer mártir de la iglesia cristiana, casi nada, vaya la honra para él. Esteban, muchísimas gracias, lo estoy mirando ahora allí, y para cada uno de ustedes del otro lado, muchísimas gracias. Gracias a la señora también, la señora de Esteban, que se encuentra con nosotros, aquí en la producción general, claro, y ahí fue el beso ese precioso de los esposos. Bien, ¿de qué ha de tratar esto? ¿Qué expectativa? La expectativa es doble, tanto para ustedes como para nosotros de este lado. Primero, el merecernos su atención, el merecernos el hecho de que usted no cambie, como se dice, a la sintonía, la atención sobre lo que nosotros estamos comunicando a partir de este día. Y por supuesto, por el otro lado, el cumplir la expectativa del canal que interpretamos, por cierto, conociendo la gran persona y trayectoria del doctor Roberto Wallerstein, que es superlativa. Así que estamos ante un compromiso muy inmenso en este nuestro primer programa. Un compromiso que nosotros ponemos en manos de Dios, claro está, cristiano, quien les habla, padre obispo Manuel Adolfo Acuña, argentino, nací en la provincia de Corrientes allá por 1962, 1962, sí, soy de la cosecha vieja ya, pero a mis 55 años, que algunos dicen que no los tengo, dicen que no te pasan los años, no, se me han quedado todos en la cara, dicen algunos, otros dicen que no, que pasan de largo, pero bueno, la juventud es lo de adentro, ¿no es cierto? Hacemos esto para distendernos un poquito más y decirle a ustedes que desde nuestra tradición religiosa somos luteranos, pertenecemos a la familia luterana carismática en la República Argentina. Quien les habla es obispo para Sudamérica de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes en el Mundo, y nos toca aquí, por cierto, llevar la conducción en la amistad, en la unidad y en la comunión de nuestra tradición en la República Argentina, hermanados con la República de Venezuela, con Colombia y con muchos otros espacios de Latinoamérica, y también actualmente en trabajos de intercomunión con España, ¿sí? Así de grande, los luteranos allá por el siglo XVI, usted habrá escuchado hablar del padre Martín Lutero en la tradición de la iglesia, un fraile que hoy está siendo recuperado por la historia, por el revisionismo teológico también, pero este no es un espacio para hablar de teología, no se asuste, no me cambie todavía, sino para decirle que gracias al Papa Francisco, que merece el corazón de todos, quien me ha halagado con su amistad muchos años, mientras fue el cardenal Bergoglio aquí arzobispo primado en la Argentina, él, hoy el Papa Francisco, él ha permitido y ha dado lugar a una apertura muy grande sobre ciertamente los principios que desde el catolicismo ha sostenido Martín Lutero, que nunca quiso romper la iglesia ni partirla, como dicen algunos, con cismas, sino que ha merecido de parte del Papa Francisco una palabra muy hermosa, que fue esta: un remedio para la iglesia. La doctrina nuestra católica, celebramos la misa, sostenemos con algunas variables en la liturgia, ¿no es cierto? Celebramos además el bautismo de los niños, y bueno, usted puede leer sobre ello, pero yo se lo cuento de este lugar con simpatía, para que usted, que dice, bueno, ¿quién es que me habla?, conozca un poquito mejor nuestra intención. Nuestra intención es llevarle a usted la frescura de un mensaje cristiano de apertura, inclusión y ecuménico. Vamos a tener aquí entrevistas, gente sentada a diversas áreas también, muchos que no responden a la fe, así que usted esté siempre atento, otros que sí, aquellos que agnósticos. Bueno, va a ponerse muy interesante dimensión espiritual, porque así se llama nuestro ciclo, dimensión espiritual. Entonces quiere ser abarcativa, y desde este espacio tiene una ambición, sí, una ambición sana. La ambición es poder tener sobre nuestra mesa no solamente a personas representativas, sino también del área sobrenatural, paranormal, espiritual, agnósticos que hayan tenido contactos del tercer tipo y otras cosas que en las variantes veremos, sino sobre todas las cosas llevar adelante una interpretación lo más seria y, como decimos, inclusiva, ecuménica y abarcativa.
interpretación de todos estos acontecimientos. Porque ¿quién no? ¿Quién no ha vivido algo que le signifique una curiosidad, un sueño tal vez, una experiencia infantil, algo que sucedió en el pasado, un encuentro con un ángel, una persona que resultó angelical, alguna melodía, una visitación que tal vez causó terror en la noche, una presencia de, digamos, algo que sombríamente le ha puesto nervioso? ¿Quién no ha visto películas al respecto de esto y dicho, esto me pasó a mí? Bueno, Dimensión Espiritual quiere ser un lugar para que usted pueda expresar todo ello. Por supuesto, siempre va a tener aquí el respeto y con esa seriedad que caracteriza todas nuestras interpretaciones. Entonces, estamos listos desde este espacio para hablar de todo esto que sin verse está en medio de nosotros. En los aires se mueven los espíritus, en los aires, las energías. ¿Qué son esas energías? Trataremos de ir viendo testimonios sobre esto y respuestas también que desde este lado le hemos de dar. Especialistas en el trabajo energético. ¿Y los duendes? ¿Qué tal los duendes? Vamos a contar con una especialista sobre una duendóloga, la más importante de Argentina, en breve aquí en los estudios de Sol TV. Bien, fíjese usted, todo lo que le he dicho. No hace falta que tome nota, yo se lo voy a cumplir porque usted lo merece y como le decía al principio, nuestra premisa es esta, que nosotros nos merezcamos cada semana su atención en cada jornada, que nos merezcamos también su mensaje. Va a tener pronto usted líneas de comunicación para que nos deje sus relatos, sus cuentos, lo que usted quiera hacer trascender, su sueño, ¿por qué no?, para ser interpretado, y todo aquello que considera, sus fotos, ¿por qué no?, aquello que apareció en alguna foto alguna vez, o de repente lo que siempre le causó curiosidad y nunca encontró respuesta a ello con seriedad y firmeza. Bueno, ya dije yo que nací en el 62 y con 55 años he llevado 16 y voy para el número 17 en años de trabajo en el área exorcística, así que vamos a contar también con relatos que tengan que ver con los exorcismos y aquello que toca a el área que entre nosotros se denomina demonología, sin olvidar el tema de los ángeles. Le prometo aquí a una angelóloga, una especialista en ángeles, que nos va a saber decir los días, así que usted ya puede estar diciendo, yo nací tal día, de tal año. ¿Sabía usted que ese día y ese año hay un ángel oportuno para usted? Yo hoy, claro, le estoy presentando estas expectativas, porque esta es nuestra primera emisión y todas esas expectativas han de cumplirse en este estudio de Sol TV. ¿Qué le parece? ¿Usted está contento? Yo estoy muy feliz de que esto esté sucediendo, porque también hay que agradecer muchísimo que los medios de comunicación se ocupen de esto invisible. Muchas veces estamos frente a lo urgente en lo cotidiano y lo urgente nos hace olvidar lo imprescindible. Y ya comienzo a decirle, existen 4 dimensiones ineludibles en la vida humana: la dimensión erótica, la dimensión política, la dimensión estética y la dimensión religiosa. La dimensión religiosa está adentro de esto que llamamos nosotros dimensión espiritual, pero la dimensión espiritual abarca el mundo religioso, lo envuelve. No es lo mismo lo espiritual que lo religioso, pero cuando decimos que hay 4 dimensiones en la persona, vuelvo a repetir: religiosa, política, estética y por supuesto aquello que nos toca y nos envuelve en el erotismo, en el amor. Esas 4 dimensiones son las que nos definen como persona. Nadie escapa a una experiencia en estas áreas. Nos toca la tremenda responsabilidad, gracias, vuelvo a decir, a la generosidad y la apertura y sensibilidad humana del doctor Roberto Wallerstein, hoy en la dimensión espiritual. Creemos y estamos ciertos y seguros que usted se va a sorprender en este ciclo de todo lo que aquí se vaya a decir, interpretar, ver, oír y, por supuesto, entrevistar. Enseguidita vamos a tener la primera y más hermosa entrevista. Estoy seguro que se pueda desarrollar. Desde este lado lo digo yo, porque delante va a estar mi director,
el señor Roberto Wallerstein conversando sobre algo muy oportuno y especial. Pero ya les voy diciendo, porque enseguidita, ante esto vamos a tener otra introducción. Los pactos. ¿Cree usted en los pactos? ¿Existen los pactos? ¿Hay pactos? Cuando uno dice convenios y contratos, ¿se firman contratos en el mundo espiritual? ¿Existen esos convenios? ¿Hay pactos de sangre? ¿Hay pactos hechos con la oscuridad? ¿Se heredan los pactos? ¿Pueden trascender en la familia de un padre, un hijo, de un abuelo, un nieto? En el próximo bloque yo voy a comenzar a responder esto mismo que acabo de presentar como interrogante. Enseguida estoy de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta con ustedes en Dimensión Espiritual y hace un instante dábamos promesa de interpretar, decir si en verdad esto que la gente llama pactos existen, si se siguen practicando, si se han practicado, ciertamente en el pasado son simplemente un folclore, y si en verdad pueden ser hereditarios. Vamos a comenzar diciendo que los pactos existen en la actualidad y han existido a lo largo de los siglos. Hay pactos con la oscuridad desde el instante mismo en que la magia negra entró al mundo. Usted me dirá, padre, ¿cómo entra la magia negra al mundo? Estamos para contárselo. Ruidos hay acá. Se sienten al momento de estar grabando nuestro programa, ¿eh? Bueno, son cosas a las que uno ya está acostumbrado, pero para que usted sepa, porque del otro lado todos levantaron las cabezas diciendo qué sucede cuando mencioné el tema de los pactos. ¿En qué momento aparece la magia negra en la historia de la humanidad? Se lo voy a contar. Está en el libro del Génesis. O sea, el primer libro de la Biblia, en donde se relata la creación. Enseguidita, en los primeros capítulos, vemos, en un relato de difícil interpretación, un texto que dice así: y viendo los hijos de los hombres que las mujeres eran bellas, quisieron tomar para sí algunas y las raptaron, dando entonces origen a los gigantes. Algunos dicen que solamente esto tiene que ver con las anécdotas en relación a gigantes que después ocuparán la literatura, tanto griega como romana. Bueno, no. Los gigantes, esos hijos, son los que algunos llaman Nefilim, hijos de ángeles y seres humanos. Sí, no es el tema de análisis de hoy. Si le interesa, usted me lo va a hacer saber por los medios que pronto conocerá y por los cuales nos vamos a estar conectando en la semana. Sí nos cabe decir que esos llamados así hijos de los hombres son los ángeles caídos, los demonios, que quisieron tomar para sí a las mujeres, a las hijas de los hombres. Esta realidad inicial surge a partir de que los ángeles caídos querían conocer cuál era la experiencia humana del amor, incluso la experiencia de la copulación, la experiencia erótica del ser humano. Y en ello, entonces, raptan mujeres y hacen con ellos hijos. Pero esas mujeres fueron conociendo de parte de sus raptores los sonidos que van a significar después los conjuros. Conjuros infernales, sí. ¿Y por qué dije sonidos? Porque los ángeles escucharon los sonidos iniciales de la creación. Estos ángeles, al escuchar esos sonidos iniciales, conocieron de qué forma el Padre Dios estaba creando todas las cosas, porque a ellos les pertenece otro tiempo, y ese tiempo de ángeles se llama Evo. En algún momento, cuando traigamos la angelóloga, vamos a avanzar. No es hoy el objetivo. Sí decir que esos sonidos, dichos al revés,
son los que dan lugar a la magia negra. Los sonidos de la luz se mueven en una dirección, los sonidos de la oscuridad en la otra dirección. Así es como de repente comienzan los conjuros a ser repetidos por los seres humanos a través de estas mujeres que diríamos nosotros son las primeras brujas de la historia. Ahora se explica por qué enseguida Dios decide el diluvio. Porque viendo la maldad del ser humano, Él quiere retroceder en esa decisión que había sido la creación. Esa maldad expresada en las tremendas energías secretas en aquel tiempo, hacia ese instante, desde el Evo, desde el tiempo sin tiempo angelical, a este tiempo, al Cronos, al tiempo humano, en el que esa comunicación llega a las mujeres y les da la posibilidad del manejo de energías, del manejo de materia, y ahí está entonces, para nosotros, la generación misma de la alta magia negra. Entonces llegan los conjuros y con ellos llegan los pactos. Los pactos tienen su fundamento en la comunicación espiritual y en el trueque que el ser humano hace con un espíritu. Llamemos a estos espíritus demonios porque los demonios no son los únicos espíritus errantes. Ya hablaremos de eso también en alguna otra ocasión. Dios permita este ciclo sea bien largo y podamos explayarnos sobre cada una de estas cosas. Así va a ser y el canal va a tener el éxito y la victoria que se merece porque está bendecido. Y le digo más, los conjuros que dan lugar entonces a la formación de ¿qué cosa? De convocatorias a estos espíritus bajos. Cuando decimos espíritus inmundos, no estamos diciendo espíritus de mal olor. Lo inmundo significa lo que no es de este mundo, lo caído, lo fuera de este mundo. Los espíritus inmundos abarcan entonces a estos demonios en la primera fase, que son invocados para lograr algún favor de parte de ellos y de su fuerza espiritual hacia el hombre. ¿A cambio de qué? Del gran botín que se sigue discutiendo en la historia, porque el diablo no se da por vencido, aunque fue vencido en la cruz, que es el alma humana, el alma, el espíritu. Bueno, hay que detenernos un poquito. Cuando en general se habla del alma, lo más popular, la gente interpreta lo que son los atributos del espíritu. Porque no somos individuos, somos indivitrios, somos cuerpo, alma y espíritu. El alma radica, ¿no es cierto?, en la mente, en la psique, y ahí hay muchas emociones. Pero la voluntad le pertenece al espíritu. La entrega de la voluntad es justamente lo que se certifica en un pacto. En el pacto satánico se le entrega la voluntad al ser demoníaco a cambio del favor que él le hará en la vida. Sobre esto hay un montón de historias y se han escrito grimorios. ¿Usted sabe lo que es un grimorio? Son textos antiguos, escritos aún antes del nacimiento de Jesucristo, por los grandes magos, y luego también se han hecho grimorios importantísimos de grandes esoteristas, algunos religiosos y otros directamente satanistas. Le dedicaremos en algún momento algunos de nuestros apartados al satanismo en particular. Hoy, reitero, el tema es el pacto. Entonces el pacto existe, el origen del pacto está directamente en el Génesis, el pacto satánico es una realidad que, claro, en el pasado significaba algún objetivo, la fuerza, la victoria en la lucha, la victoria en la guerra, y de allí también, ¿no es cierto?, el ofrecimiento que se hace frente al demonio de ¿qué? De la sangre de los inocentes, de la sangre de los inocentes. El pacto de sangre está ligado al sacrificio humano. Y retornamos al principio de la historia, donde el ser humano hacía sacrificios, por ejemplo, del primer hijo. Y esa nunca fue la voluntad de Dios, derramar sangre inocente. Génesis otra vez, el personaje de Abraham, tan importante, padre en la fe de judíos
y de cristianos, reconocido también Abraham en la literatura del Corán, por supuesto, libro sagrado para nuestros hermanos islámicos. ¿De qué se trata? Abraham tiene un hijo, ya mayor, ese hijo se va a llamar Isaac, y Dios le pide, en una prueba tremenda, que sacrifique a su hijo Isaac. Tomándolo de la mano, lo lleva, ya él caminaba, reconocía, hablaba, suponemos que tenía 5 o 6 años, lo lleva de la mano a la altura de una pequeña colina donde iba a sacrificarlo. Imagínense, Abraham no entendió para qué Dios le daba un hijo si después le iba a pedir la vida de ese hijo. Pero Dios lo estaba probando a Abraham. Este caminar con el hijo hacia esa colina del sacrificio es el primer acto de fe de un ser humano que está documentado. No existe un documento anterior que señale el acto de fe. ¿Qué es la fe? Es hacer en obediencia algo para Dios, aunque uno no lo entienda del todo, y seguir ese mandato en esa obediencia, en ese amor filial, sabiendo que ese padre lo que está pidiendo, él sabrá por qué lo pide. Él sabrá por qué, Dios sabe bien por qué. El acto de fe es inaugurado entonces por Abraham en ese camino. Para los que les gusta la literatura, sea varios de ustedes del otro lado, hay un libro de un filósofo que se llama Søren Kierkegaard, Temor y temblor. Y son relatos variados sobre lo que pensaba Abraham y lo que pensaba Isaac, su hijo, de camino hacia esa colina para el sacrificio. ¿Qué pensaban algo? Mire usted el título de ese trabajo, Temor y temblor. Un filósofo que escribe y medita un hecho religioso tan hondo y tan profundo. Yo lo recomiendo. Volvemos a esto. ¿Qué pasó con Isaac? Entonces Dios quería el sacrificio, no lo quería. Al momento de levantar su daga, un ángel sostiene su mano. Decimos que es el arcángel San Miguel. Sostiene su mano y aparece un cordero allí en el monte y le dice, no la vida de tu hijo, aquel cordero sí. Y así nos señala a nosotros la Biblia y los textos sagrados que el sacrificio de la sangre humana no es agradable a Dios, y comienza así la ofrenda que se hace con esos corderitos hasta, ¿no es cierto?, la gran ofrenda de la sangre del inocente que fue Jesús. Y entienda usted por qué digo yo esto, porque él es llamado el Cordero de Dios. Desde aquel momento hasta este instante de la cruz, toda la historia se liga con el sacrificio de aquel que inocentemente fue castigado por nuestras culpas. Pero retornamos a los pactos. El diablo sí. El diablo quiere sangre inocente, el diablo quiere sangre infantil, el diablo quiere sacrificio, es lo que pide, es la voluntad del ser humano entregada. Yo le voy a decir, en la experiencia como exorcista, hay una forma de posesión satánica que supera cualquier otra posesión. ¿Quiere que se lo diga? Se lo voy a decir. Es la posesión satánica que se llama de subyugación total. La subyugación total de la mente, donde el ser humano ya solo siente y piensa como un demonio. ¿Y por qué esa posesión? Porque esa es la posesión a la que se arriesga el que hace el pacto satánico. Otras personas sufren posesión porque el demonio viene a atacarles y son santas personas, porque el demonio no ataca a los pecadores nada más, va por los santos también. Mire usted los casos del Padre Pío, por ejemplo, para hablar de este siglo nada más y nada menos, las acechanzas que hizo sobre el propio Francisco de Asís, y así podemos seguir hablando de las batallas de grandes santos contra el diablo, hasta de la propia Madre Teresa de Calcuta. La posesión demoníaca entonces atrae una subyugación mental, psicológica y emocional para aquel que pidió el pacto. Hay gente pactada que camina como demonios. De vuelta con ustedes, Dimensión Espiritual, que les habla el Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña.
Y si usted estaba escuchando, estamos hablando y viendo, estamos hablando de pactos. Estamos hablando de pactos satánicos. No se desespere si recién llega, esto se vuelve a repetir, ¿eh? Avísele a otros que estén interesados a sumarse a Sol TV para que también ellos puedan tomar conocimiento del ciclo que aquí estamos, con el esfuerzo y la generosidad del doctor Roberto Wallenstein y este equipo maravilloso de producción, haciendo para usted. Pactos satánicos, ¿existen? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Están presentes en el libro del Génesis en la Biblia. Vemos que Dios no quiere el pacto, ¿no es cierto?, de sangre, con la sangre de los inocentes. A cambio, un cordero. Lo vimos allí en el Génesis. Pactos satánicos. Pactos en el pasado y pactos también en el presente. Sabemos claramente que los pactos fueron desplegados, ¿no es cierto? ¿Por qué cosa? Por la seducción de aquella que se presentó como serpiente. Y no es otra cosa que la maldad. El diablo no es una entelequia, no es una idea, no es un concepto, es una personalidad. Y como personalidad está constituida en un ser inteligente, cuya esencia es el pensamiento. Acabo de definir a todos los ángeles. ¿Qué de particular tiene Satanás? La rebelión, la ira. Satanás no es el mismo que Lucifer. Alguno dirá, pero ¿cómo? Yo siempre lo llamé diablo. Diablo es el conjunto de las acciones de los demonios. Sin embargo, Lucifer y Satanás no son el mismo. Lucifer, aquella estrella, aquella estrella del amanecer, aquel mayordomo de la creación, se aparta por soberbia, haciéndose como Dios. Por eso el gran grito de Miguel, el grito que señala su nombre. Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Aquel arcángel que recibe de parte de Dios creador la confianza por la conducción del ejército celestial cuando los ángeles todavía tenían libertad y eran probados, como probados somos en el amor también los seres humanos. Los ángeles fueron probados en el Evo para eso. Vamos a volver acá porque respetaremos a nuestra angelóloga que nos va a saber hablar de los 7 arcángeles que están delante del trono de Dios. Sí, 7 están mencionados, algunos tienen nombre, ella conoce otros nombres, va a acompañarnos en algún momento aquí en Dimensión Espiritual. Ahora bien, Lucifer la soberbia, Satanás la ira, no son el mismo, no son el mismo. Diablo, el conjunto de las acciones de los demonios, espíritus esclavos, los errantes que han quedado atados por el engaño demoníaco o por su propia ira y pecado. Por eso el destino del alma se construye en esta tierra. Nuestro destino, el cielo, es lo que Dios quiere para todos. El botín, los espíritus, el botín para los demonios. Por eso decía que el gran botín es peleado en los pactos. Pero si los pactos trascienden en la historia, también los pactos hechos por nuestros ancestros pueden trascender al presente. Estamos hablando de maldiciones generacionales que llegan a la vida de las personas traídas por los pactos ancestrales, hechos por padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta la 5ª generación. ¿Y por qué hasta la 5ª generación? Porque también eso tiene una base bíblica. Hasta la 5ª generación. Tal vez alguna prueba que usted esté viviendo en este instante de su vida se deba a que hay necesidad de romper una atadura, una ligadura, un pacto, un sello, un lazo oculto hecho por alguien en el pasado. Le voy a hablar de una experiencia personal como exorcista. Hemos recibido
con mi equipo de sanidad, al que le mando un tremendo saludo, y a todo el equipo de investigación que se suma a nosotros, porque hay un equipo de investigación de la Escuela Evagrio Póntico, que este año va a dar los primeros consejeros exorcísticos de toda América Latina. Bueno, ya le vamos a contar y tendremos algunos de esos alumnos acá también. Maravilloso, han de venir acá esos alumnos. A usted le va a gustar mucho ver y oír el testimonio de varones y mujeres que ya están listos, preparados, este año recibirán su título, en la experiencia paranormal, espiritual, sobrenatural y por supuesto exorcística, acompañando al exorcista como parte de su equipo. Vuelvo al punto que estaba hablando. Las maldiciones generacionales. Tal vez usted esté viviendo ahora algo producto de aquel pacto ancestral. Y le decía la experiencia que he tenido en alguna oportunidad con el equipo. Una señora de 50 años que había vivido una existencia sufrida desde joven. Recordaba perfectamente a los 6 años cuando a ella su madre la sumerge en una bañadera de sangre. Créale, si uno con 6 años ve una bañadera llena de sangre roja y que a uno sin avisarle nada lo sumergen allí, pacto. Sí, ella lo sospechaba, su existencia había estado atada, el pacto de su madre, un lazo terrible que fue roto por supuesto por el exorcismo. Pactos que existen. Las maldiciones generacionales se van produciendo en diferentes áreas de la vida en los descendientes que encuentran, aunque no por su propia responsabilidad, legalizada su vida espiritual como una adquisición hecha por su ancestro, como si fuera una ofrenda pendiente. En el pagaré del tiempo de aquel abuelo hubo un nieto, y el nieto sufre las consecuencias tremendas de esa decisión satánica tomada por el abuelo. Sí, sí, usted lo que está pensando es verdad. La realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Pactos. Fíjese que han llegado a la literatura con Goethe, los pactos. Fausto, un texto muy interesante de leer. Para lo que le guste nuestra literatura, fíjese qué curiosidad le voy a señalar. Usted sabe que en la República Argentina existe un personaje de los nuestros muy querido que se llama Patoruzú. Hasta en la literatura, que no es infantil, pero sí es una literatura de lectopictografías, se llama en el lenguaje más técnico, ¿verdad? Los cómics, en los dibujos, la historieta, le decimos en la Argentina, no dejó Patoruzú de tener presente la tentación de Mandinga, el nombre que se le da entre nuestros pueblos al mismísimo demonio, y de tener en su mano la pluma y firmar un pacto. Claro está, un alma tan inocente que siempre se entregaba por los demás, no pudo ser ejecutado ese pacto, ni pudo ser su alma corrompida por Mandinga, por el amor que había y que hay en su persona. Tremendo personaje, Patoruzú, que supo vencer hasta el propio Mandinga. Qué lindo, qué interesante. Volvemos a nosotros a estos pactos y maldiciones. Entonces, si se presentan en diferentes áreas, ¿un área será la afectiva? Sí. El área afectiva generalmente es castigada por los pactos, pero también por otras formaciones espirituales como los espíritus celosos, de los que hablaré en su oportunidad. Existen espíritus celosos, ya tome nota de ello. Pactos ancestrales que impiden a los descendientes tener hijos, quedar embarazada la dama, conseguir pareja, fracasar siempre. ¿Puede ser fruto de aquello? Sí. Los emprendimientos económicos, castigados por cierto también, tal vez ¿por qué? Por un pacto de aquel que quiso la riqueza, la tuvo mal habida y de repente entre los descendientes existe la desgracia, la carencia y la pobreza, como si fuera un espíritu que acompaña, llega, ¿verdad?, a desgranar y desangrar, ya que hablamos de la sangre, desangrar en el esfuerzo
la vida de aquella persona. ¿Qué me está pasando? Es la pregunta de muchos que se acercan. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sucede conmigo? ¿Por qué me pasa esto si yo lo hago bien? Si yo me porto bien, ¿por qué en mi abro un negocito y enseguidita lo tengo que cerrar porque me hacen juicio 1 o 2 empleados que antes fueron mis amigos y me hacen juicio y quiebro enseguida? No puedo tener mis recursos. Bueno, hay que pensar que muchas causas se encuentran en lo invisible. Dimensión espiritual en Sol TV es el lugar donde se produce el puente entre lo visible y lo invisible. Y sigo adelante. Las maldiciones generacionales, decía yo, son entonces fruto tal vez de un pacto hecho por un ancestro hasta la 5ª generación. Hablé de lo afectivo, hablé de lo económico. ¿Cómo no hablar de la salud? ¿Cómo no hablar de la salud? Todos comentan apariciones en los cementerios, pero pocos saben de los pactos que se hacen con los muertos. Sí, hay gente que pacta por su salud con un muerto. Y eso también corresponde a la magia negra y al satanismo. Ha llegado a la República Argentina hace mucho tiempo una forma etíope del trabajo con los muertos. El trabajo con los muertos señala pacto, señala poder, señala fuerza espiritual, solamente para lograr un objetivo inmediato, pero para ligar a los descendientes. La buena noticia es que usted puede desatar todo ello con el poder de Dios. Pactos. ¿Qué es lo que en verdad hace que una persona pacte con el demonio? Enseguida aquí me honra el director del canal, el doctor Roberto Wallenstein, para hablarnos de un pacto muy especial. Nuevamente con ustedes aquí desde Sol TV, en este ciclo que llamamos Dimensión Espiritual. Y muchas gracias le digo desde ya, porque si llegó hasta acá, usted sabe soportar. Primero. Segundo, muchas gracias porque nos está eligiendo. Tal vez usted escuchó muchas veces eso de que gracias por elegirnos y demás. En nuestro caso no es un eslogan, en nuestro caso es un agradecimiento del corazón porque toda esta propuesta, con el esfuerzo grande del equipo que aquí está detrás de las cámaras, que con tanta profesionalidad lleva adelante Esteban, todos queremos que usted esté contento, esté contenta, feliz y sobre todo pueda con nosotros bucear en este mundo de lo espiritual, en esta dimensión espiritual que abarca incluso lo invisible. Porque aunque usted no crea en este instante, lo invisible lo ve. ¿Qué necedad es no creer? Se es libre para creer, ¿verdad? Y en verdad la fe es esto, es un saber para la libertad y una libertad para el saber. El que cree es libre para creer, pero aquel que decide creer algo más sabe de la vida. Lo animo con esto, ¿eh? La fe es un saber para la libertad y una libertad para el saber. Se es libre para creer, pero el que cree algo más sabe de la vida. Esta propuesta que quiere llegar a todos desde una apertura ecuménica, atenta y sensible a su experiencia, hoy me tiene prácticamente a mí conversándole usted. En un rato va a haber una figura acá grande, importante, prometida, el doctor Roberto Wallenstein, que va a estar con nosotros hablándonos de algo muy especial, una película, tal vez, no sé, me callo la boca. Sigo con lo que nosotros estamos conversando. Pronto estaremos dando respuesta a sus consultas, a lo que usted quiera hacernos llegar. Me dio permiso el director para que le diga, conéctese con nosotros. Tenemos Facebook con mi nombre, Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Hay 2 Facebook allí, por Messenger nos podemos conectar. Un Twitter que es @obispo_Manuel. Y el Instagram, claro está, Obispo Manuel 62, que es el año de mi nacimiento. Agregue adelante 1900, por favor, no, porque si no parezco de la época de Jesús. Pero no, es
Obispo Manuel 62. Ese es el Instagram. El Twitter, se lo digo nuevamente, @obispo_Manuel. El Facebook, Manuel Adolfo Acuña. Usted conéctese con nosotros, por favor, se lo ruego, y nos va a dar también material para que trabajemos. No se olvide, trabajará con nosotros todo un equipo de investigación propio de la Escuela de Formación Espiritual Evagrio Póntico. Qué nombre raro, un día se lo voy a contar. ¿Cuántas promesas estoy dando hoy aquí? Recién en el corte me decían, ¿verdad?, los directores, que cuánto material estamos entregando, ¿no es cierto?, como primicia y expectativa. Bueno, queremos esto, que estas expectativas sean prontamente resueltas y que la agenda de Dimensión Espiritual la haga usted. ¿Qué le parece? Sería maravilloso. Mientras tanto, nosotros seguimos abordando esta disciplina que en definitiva no tiene techo, ¿verdad? Hablamos del cielo, por un lado, no tiene límites. Hablamos de lo espiritual, hablamos de lo sobrenatural. Dimensión espiritual, los pactos, los sellos, los lazos ocultos, el génesis, el principio de la brujería, las palabras dichas al revés, los encantamientos que dan lugar a esa conexión espiritual y que después son redactados. ¿Son redactados? Sí. ¿Usted lo sabe de verdad? Sí. Yo tengo y lo digo acá, para el Museo de la Brujería y el Exorcismo, que pronto en la Argentina va a nacer y que va a tener a todas estas figuras presentes, tengo un pacto satánico escrito de puño y letra de quien lo hizo y luego arrepentido ha venido a la iglesia. Lo tengo, sí, se va a exponer en ese lugar. Entonces existen los pactos escritos. Existen los pactos en la literatura. Fausto, hablamos también de cómo han llegado hasta la literatura más joven, ¿no es cierto?, la de Patoruzú, en las historietas de la República Argentina. Tal vez usted conozca también algún otro, háganoslo saber. Hablamos de que esas maldiciones generacionales pueden traducirse en los descendientes, de repente, ¿en qué cosa? En problemas afectivos, en problemas económicos y también en problemas de salud. Y al hablar de los pactos que pueden traer problemas de salud en los descendientes, dijimos que hay quienes pactan con los muertos para tener salud. Y como entregando a aquella tumba, fíjese lo que le digo y le remarco, la carga de la enfermedad presente en el vivo. ¿Y cómo se hace eso? El mago utiliza para ello el mercurio que hay en los termómetros, tierra de cementerio y una plancha que puede ser aquella donde usted hace la pizza. La tierra, el conjuro apropiado, un pañuelo negro, el mercurio y una vara de madera. Se deja por la noche esa tierra, consagrándola a la muerte. Por eso la muerte nunca puede ser objeto de devoción. Aquellos mismos que le rezan a la muerte no se salvan de ella. Y con el mercurio se escribe el nombre de la persona viva al revés. Al revés. Luego, sobre la tierra. Luego, cuando se seca, se guarda con mucho cuidado en el pañuelito negro, se lleva al cementerio, donde hay que conocer la hora, tiene que ser una hora antes de que llegue la persona que va a ser enterrada en ese lugar. Ya está hecho allí, ya cavado, ¿no es cierto?, en esa tierra, el espacio donde descansarán sus restos. Se arroja ese mercurio, el pañuelo se va a arrojar luego fuera del cementerio sin mirar hacia atrás, y se señala con la vara de madera hacia el espacio del hueco de la tumba, pronunciando conjuros que bien conoce el brujo. De ese modo, ese muerto cargará con la enfermedad del cliente para el que trabajó el brujo. Esto se hace y en muchas partes del mundo.
a un altísimo costo económico. El pacto no puede ser roto. ¿Cómo no puede ser roto? El vivo debe ofrendar al muerto una flor, una rosa preferentemente, todos los viernes, antes de las 12. ¿Qué tiene que ir al cementerio? No necesariamente. El brujo le va a entregar bordado un pañuelo blanco con el nombre del muerto. Y él debe envolver esa flor en ese pañuelo todos los viernes y reemplazarlo a partir de ese día por otra flor para que siempre esté fresca. Si no lo hace así, el enojo del muerto que está sin descanso viene sobre el vivo. ¿Lo vio usted esto en alguna película? No. Esto no lo ha visto en ninguna película. Esto es propio del conocimiento esotérico que debe, muy bien digo, saber, aprender, conocer el exorcista para trabajar contra el mal. No seamos ingenuos. Hay mucha magia negra y en el siglo XXI no es apropiado decir que ya no existe más o que es algo antiguo. Yo me atrevo a decir que en esta porción del siglo XXI la magia negra está más vigente que en el siglo XIX. Sí, señora, sí, señor. Los muertos entonces pueden ser objeto de ese trabajo espiritual que los priva del descanso. Los muertos pueden ser convocados por la magia negra para la posesión de un tercero. Esto es, el brujo, generalmente el satanista, que esclaviza espíritus errantes, envía a alguno o algunos de ellos a la persona que ha de ser víctima de su trabajo a la medianoche o preferentemente a las 3 de la mañana cuando descansa la persona, para que ese espíritu tome control del viviente y le lleve una enfermedad. Una señora, 65, 66 años, en un exorcismo, dice en voz alta y con voz varonil: estoy aquí porque soy un muerto aprisionado. Quiero irme. Me envió. Y da el nombre de quien le envió. Me quiero ir. He querido hacer lo que se me pidió. Traer cáncer a esta vida. No lo he logrado por culpa de sus oraciones. Y pegando un fuerte grito, se fue. Esto que le digo, usted puede o no creerme a mí, pero míreme, ¿qué voy a ganar yo con mentirle? En televisión todo se prepara, no, esto no. Y yo le quiero decir una cosa, con la total gentileza y confianza, el doctor Wallerstein y su equipo me permiten a mí hablar con esta libertad y espontaneidad. No me han pedido que les dé un libreto sobre el tema. Yo le estoy comentando a usted que hay una ingenuidad imperdonable. No podemos ser ingenuos de creer que lo que no veo no existe. Del otro lado nos ven, a todos nos ven. Los muertos que son enviados a una vida para la posesión, muchas veces son los más fáciles de quitar porque ellos no están conformes ni contentos con ese destino de esclavitud. Pactos satánicos, muertos, maldiciones generacionales, todo puede estar presente en una o varias vidas a través del árbol familiar. Lo importante entonces es entregarse a Dios, pedir la bendición, rogar el cambio, someterse a la labor de la iglesia por Cristo, que nada le va a pedir a cambio, que no trueca ninguna suerte, sino que da vida y vida en abundancia. Muy bien, lo prometido, antes que nada le confieso a ustedes, a cada uno, ¿no? En este espacio de intimidad en que nos hemos dado con su confianza dejándonos pasar, que estoy nervioso, porque estoy, bueno, con un gran hombre que además me honra con su amistad
que preside todo esto y que en este primer programa ha tenido a bien arriesgarse a la entrevista que yo atrevidamente le quiero hacer. Una entrevista que es de curiosidad para mí, ¿eh? Estoy hablando de algo que tiene que ver con el tema que hace un instante nos estaba ocupando. ¿Cuál? Los pactos. ¿Y con quién estoy hablando? Con el señor, el doctor Roberto Barrestén. Buena jornada. Muy buena jornada, padre, la verdad que muy contentos por tenerte en el canal, agradecidísimo, te quiero mucho, te sigo y la verdad que este programa va a tener muchísima audiencia y estoy feliz con lo que está ocurriendo, feliz. A ver, yo quiero decir una cosa, él pone toda esa expectativa, yo digo que es muy generoso conmigo, ¿no? Y antes de seguir en este camino de elogio, porque de verdad para mí la amistad que tenemos es superadora de la cámara, nos hemos conocido antes, hay historia entre los amigos, porque la inversión más grande es la inversión afectiva, usted está de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que sí. La inversión afectiva no se compara en nada con aquello que venga del dinero, y ciertamente en este espacio que con tanta gente, ¿querés? Venite una hora acá, y acá estamos, atrevidos, pero dice Francisco que hay que ser atrevidos, y con ganas, con muchas ganas. Hoy, para completar como la gran frutilla de la torta, el lujo de esta jornada, don Roberto me va a conversar y me va a enseñar qué es esto que ha pasado con una película reciente, ¿verdad, Roberto? Sobre pactos. Precisamente es una película, yo como un hombre, como te comentaba antes, agnóstico de alguna manera algunas cosas, tuve mi primer película como director, una película para cine, que se llama Yembo, el esclavo del mal, una película que surgió de una idea con el señor Mariano González, con una historia de un demonio que le consigue de alguna manera, entre comillas, almas puras al diablo. Ante ese conseguirle almas puras, realiza también diversos pactos, y una de las premisas de la película, el pacto no se rompe, y la realidad es esa. La película tiene muchos actores famosos: Ivo Kutsarida, Noemí Alan, Cintia Fernández, Ricardo Franchella, el hermano de Guillermo, Natalia Haid, bueno, una serie de personajes muy diversos, que la verdad que se interesaron mucho en esto, muchos son seguidores tuyos, además, y bueno, fue una película que durante el rodaje han ocurrido una serie de cosas que son las que me llevaron. Yo justamente hoy hablaba con nuestro director de piso, con Esteban Chiosone, y con su esposa, de cosas que ocurrieron durante el rodaje y cosas que me hicieron cambiar a mí determinado pensamiento agnóstico que yo tenía. Con respecto a situaciones, a lugares, hemos por ahí molestado quizás a algunos ángeles, o vaya a saber a quiénes, porque hemos grabado algunas escenas en el cementerio de San Miguel del Monte. La idea era hacer unas escenas en un horario mucho más temprano. Terminamos llegando al cementerio a rodar un día 4 de febrero. Aclaro esto porque esto es muy loco. 4 de febrero, y llegamos a rodar, teníamos previsto rodar a las 8 de la noche, se nos hizo tarde grabando otras escenas, y llegamos al cementerio a las 2 de la mañana con 4 grados bajo cero. Un día de febrero, de principios de febrero, como hoy, que estamos en 35 grados, ese día hacía casi 4 grados bajo cero. Todos estábamos con ropa de verano, muertos de frío, y bueno, ocurrieron una serie de cosas que pasaron en el cementerio, que bueno, que nos llevaron a todos esto no pasó habiendo solamente 2 personas o 3, éramos un grupo de trabajo de casi 30 personas. Y ante la vista de todos ocurrieron una serie de situaciones que, bueno, por ejemplo, ¿no? Demonio, siempre lo digo, tenía que pasar por determinado lugar, había unas tumbas reales, y la escena se hizo 3-4 veces, y en la 4ª vez sentimos un ruido en una de las tumbas por donde pasaba este demonio caminando. Era una tumba que tenía un mármol de 1 metro por 2, la altura, la dimensión que tiene normalmente las tumbas en tierra. Tenía un mármol, y ese mármol se resquebrajó y se rompió, partiendo con las 2 puntas del mármol de la nada, partiendo la madera del cajón y quedando expuestos los restos de esa persona, la nada.
de la nada, ¿no? De la nada. A ver, hay que estar ahí, ¿eh? Me imagino la situación para quienes estaban actuando en ese instante también, ¿no? Porque estamos hablando de una tumba, quién sabe de qué tiempo, de qué época, que de repente un mármol no es fácil de romper tampoco, se quiebra y deja expuesto. Se quiebra en dos y las dos puntas de este mármol rompen el ataúd, rompen la madera del ataúd dejando expuestos los restos, ¿no? Una cosa muy rara. Y, bueno, y como decimos, está muy siniestra, ¿verdad? Contame la reacción de tu equipo de trabajo frente a este acontecimiento, porque si uno dice el pacto, si un pacto libera semejante energía, mirá en una película, ¿no? Como que está tratando el tema siquiera, ¿no? Lo está tratando. ¿Cómo reaccionó el equipo, el elenco, la gente que estaba contigo? Bueno, la reacción del equipo de trabajo fue tremenda, mucho miedo, mucho susto. Se generaron inclusive en ese momento en un extremo del cementerio. Este es un cementerio en San Miguel del Monte, que es un cementerio de pueblo que quedó adentro de la ciudad. Luego construyeron otro afuera más grande y este quedó prácticamente abandonado, por decirlo de alguna manera. Y en un extremo, cuando ocurre esto, se escucha un grito, pero terrorífico, de una mujer. Y nosotros, la verdad que estábamos, te vuelvo a repetir, éramos muchas personas en el equipo, todos absolutamente asustados, y terminó esta escena y volaron, dispararon, literalmente dispararon todos. Quedamos desarmando solamente unos poquitos, no pasó más nada. Previamente a esto, el equipo de trabajo se había dividido en dos. Un equipo había estado filmando unas escenas en una fábrica abandonada y nosotros hicimos una avanzada en este cementerio porque yo quería ver qué parte iba a utilizar dentro del cementerio. Para todo esto yo tenía una linterna que me habían dado nueva para usar para esta escena, una linterna de estas nuevas, grandes, muy potentes, que la saqué de la caja nueva. Fuimos 2 o 3 personas, el director de cámaras, uno de los actores y yo, a recorrer una calle central de este cementerio con la linterna. Obviamente había luz solamente en la puerta del cementerio. Adentro, no, dentro del cementerio estaba todo a oscuras. Hicimos unos 70, 80 metros, la linterna se apagó. Fue una cosa muy rara. Uno de los muchachos me dice, dámela a mí. Pensaban que estaba haciéndoles una broma. No prendió, la agarró el otro, la linterna, no prendió. Bueno, susto. Volvimos todos, en principio caminando, corriendo. Claro, corriendo. Caminando bien rápido y llegamos corriendo. Llegamos a la entrada del cementerio y la linterna volvió a funcionar como si nada. Vuelvo a repetir, éramos varias personas, porque si esto lo cuenta uno que le pasó a uno, pero bueno, éramos varios. Así que bueno, eso es lo que ocurrió específicamente en este sector de esta escena. Y tenemos otras cosas más que han ocurrido, y les contaba también a los muchachos. Algo que nos ocurrió, filmamos unas escenas en un lugar que se llama La Casona, la Mansión Roca, así se la denomina. Esta Mansión Roca está en la localidad de Bursaco, dentro del casco de la ciudad, cerca de la rotonda, 3 cuadras de la rotonda de Bursaco, o sea, es un lugar dentro del barrio. Claro. Es una casa muy grande, muy antigua, que está abandonada, pertenece a la municipalidad, pero está abandonada. Esta casa se dice que perteneció al general Roca, por eso de allí que lleva su nombre y a sus herederos. Historia también, ¿no? El general Roca con su historia con los indios, una casa con, mucha sangre. Exactamente, una casa bañada en sangre. Allí ocurrieron una serie de cosas. Una de las escenas se hizo en un salón central en la planta baja que tiene una gran chimenea, un gran hogar de casi 2 metros de alto por 2 metros. Muy grande, un lugar espectacular que tiene un piso, también tiene algo que ver, por lo que estuvimos después investigando, un piso tipo tablero de ajedrez blanco y negro, todo el lugar. Nosotros hicimos una escena. Un detalle acá. El piso blanco y negro es muy utilizado en la masonería. Exactamente, de ahí a que se utiliza mucho en la masonería. Bueno, por eso hice referencia al piso blanco y negro, y esta escena se hacía con la chimenea este hogar, donde el supuesto diablo, un actor que personificaba al diablo, tenía una escena en ese lugar, para lo cual necesitábamos hacer un fueguito en esa chimenea. Armamos un fuego con unas ramas, terminó la escena, no pasó nada, apagamos ese fuego.
Y la gente de ahí nos dijo, por las dudas tiren un poco de agua, por las dudas. Tiramos agua en eso y quedó inundado, digamos, esas ramas quedaron inundadas. Esto ocurrió, la escena se grabó al mediodía. Llegó la noche, eran cerca de las 11 de la noche, y estábamos en otro sector de la casa y sentimos como una explosión de una garrafa en ese lugar. Fuimos todos, nos movíamos todos juntos, aparte porque la casa daba para no ir nadie solo. No tenía luz la casa, entonces fuimos con las luces que usábamos para la filmación, o sea, luces para cine, luces muy fuertes. Cuando entramos al salón, vemos una lata de duraznos en el medio del salón, que no había nada antes. Una lata de duraznos vacía, lo cual nos llamó la atención porque había explotado como si fuese una garrafa, el sonido que había efectuado. Miramos al techo, eran techos de madera, y estaban los círculos perfectos como si hubiese atravesado esa lata los 2 pisos de arriba. Mientras estamos mirando eso, de la nada, se prende la chimenea, un fuego de casi el tamaño de la chimenea, 2 metros, y abajo había agua. Salimos volando, otra vez. Por segunda vez salimos volando. Yo dejé equipo ahí, no sé si alguna vez habrán visto que hay como... Del susto. Dejé equipos, salimos volando literalmente. Dejé las vías que parecen vías de tren, donde se ponen las cámaras y se hace el recorrido. Bueno, eso lo dejamos casi con trípodes, casi 6 meses demoramos en volver a buscar las cosas. Para algunos podrá ser anécdota. Para otros, casualidades, pero fíjense ustedes, donde baja la temperatura, los espíritus de muertos toman energía. Donde la energía cambia es porque las presencias están en el lugar, se apaga la linterna. Un fuego que renace en un espacio donde estaba apagado y donde físicamente el agua hubiera impedido por naturaleza que ese fuego se encendiera. Para usted, tal vez casualidad, para otros anécdota. ¿Cómo se llama la obra? La película se llama Yembo, el esclavo del mal, la estamos por estrenar, pero básicamente lo que realmente tiene de extraño son estos sucesos que han ocurrido. ¿Pronto estrenar? ¿Tenemos fecha? Calculo que en abril estamos en los cines. Así que tenemos una primicia. Es una primicia. Gracias. Y una cosa más, si para usted anécdota o casualidad, para nosotros todo esto conforma justamente las señales de la existencia de otro lado, de otro lugar, donde ciertamente los pactos son una verdad. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas felicidades por el programa.